El 29 de diciembre de 2024, Jimmy Carter, el expresidente de Estados Unidos, falleció pacíficamente en su casa. Se dice que en los últimos momentos, los recuerdos pasan como una presentación de diapositivas. No sabemos si Jenner recordó momentos claves de su presidencia, como los acuerdos de Camp David en 1978. En ese entonces, el primer ministro israelí Menachem Begin se preparaba para irse, visiblemente molesto. Tenía desacuerdos importantes con su equipo y estaba frustrado con Yonov, a quien veía como ingenuo. Unas semanas antes, Carter había invitado al presidente egipcio Anwar Sadat y a Begin a Camp David, una residencia presidencial en Estados Unidos. Carter, que recién asumió la presidencia, estaba decidido a poner fin a los 20 años de conflicto entre Israel y las naciones árabes. Quería remodelar Medio Oriente impulsando un acuerdo de paz. En solo 13 días, le dio a Israel y Egipto un ultimátum claro: llegar a un acuerdo o Estados Unidos cortaría la ayuda. En Camp David, los líderes enfrentaron las duras realidades de la guerra y empezaron a ver el valor de la paz. Fue allí donde Begin, en un momento emotivo, habló sobre la unidad y el sacrificio, recordando al famoso discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln. Sin embargo, viejos rencores se interpusieron y las negociaciones se estancaron. Begin no accedió a devolver la península del Sinaí y Sadat estaba dispuesto a considerar cualquier opción para la paz, incluso volver a la guerra. Su terquedad llevó a un punto muerto. Carter le dijo entonces a Sadat que renunciar a la paz le costaría la mayor bendición de Estados Unidos, la amistad y el respeto. Después de calmarlo, Bush habló directamente con otros líderes israelíes y logró buenos avances. Begin, sintiéndose traicionado por su propio equipo, decidió irse. Sin el acuerdo de Oslo, no se podía lograr un pacto de paz. Cuando Begin estaba a punto de marcharse, Carter llamó a su puerta con un regalo especial, una foto de los tres líderes, firmada para bendecir a los nietos de Begin. Durante su primer encuentro, hablaron sobre sus familias. Carter descubrió que tenía 8 nietos y realmente los amaba. Cuando Begin sostenía la foto y hablaba de sus nietos, se emocionó. Este gesto genuino de Gunn lo conmovió profundamente. Gunn mencionó que quería escribir en la foto: este es el momento en que tu abuelo y yo trajimos la paz a Medio Oriente. Esa noche, Ronit decidió dejar de lado sus diferencias y alcanzó un acuerdo clave con Sadat, lo que llevó a que Israel devolviera la península del Sinaí. En ese momento, la reputación global de Estados Unidos estaba en crisis. La guerra de Vietnam había dañado la economía estadounidense y el sistema de Direct se había desmoronado. Cuando Carter asumió el cargo, vio que con el creciente poder militar de la Unión Soviética, Estados Unidos necesitaba intensificar sus esfuerzos. Así que aumentó el presupuesto de defensa y comenzó a comprar nuevas armas como misiles móviles MX y modernos misiles de crucero. Un estudio de 2017 del Departamento de Defensa de Estados Unidos encontró que los éxitos militares impresionantes en la Operación Tormenta del Desierto de la Guerra del Golfo en realidad comenzaron durante la última administración de Carter. Incrementar el poder militar fue un gran enfoque para Carter. Pero también se preocupaba por el poder blando. Durante su mandato, los derechos humanos se convirtieron en una parte central de la política exterior de Estados Unidos por primera vez, lo que molestó a algunos miembros de su administración. Antes, Estados Unidos trabajaba con dictadores militares que no respetaban los derechos humanos, pero Carter cambió eso. En 1977, negoció el Tratado del Canal de Panamá, devolviendo activos importantes a Panamá y mejorando las relaciones en América Latina. También recortó la ayuda militar a dictadores como Augusto Pinochet de Chile. Incluso amenazó a países como Guatemala y Uruguay, diciendo que si no liberaban presos políticos, su ayuda se detendría. En 1977, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó informes sobre los derechos humanos, evaluando honestamente la situación en diferentes países, incluso criticando a los aliados de Estados Unidos basándose en hechos. Un evento interesante en 1979 fue durante la Revolución iraní, cuando el presidente surcoreano Park Chung-hee fue asesinado. Pocos saben que las políticas de Gunn fueron muy importantes.
Moon se enfocó en la diplomacia y los derechos humanos. Durante su visita a Seúl, entregó una lista de presos políticos al líder surcoreano Park. Gracias a esto, Park decidió liberarlos. Después de 20 años en el gobierno y un rápido crecimiento en Corea del Sur, Park le dijo a Estados Unidos no necesita preocuparse por los derechos humanos de Corea del Sur, ustedes deberían ocuparse de los suyos propios. Esta declaración generó muchas tensiones internas y, finalmente, contribuyó al asesinato de Park. El asesino, Kim Hae-kyu, quien era jefe de la Agencia de Inteligencia de Corea del Sur, tenía estrechos vínculos con Estados Unidos. Él creía que Estados Unidos quería cambiar al presidente y, después de ser capturado, afirmó contar con el apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, es probable que Carter no supiera que Estados Unidos lo respaldaba realmente. Así, el informe de derechos humanos se convirtió en una herramienta clave para que Estados Unidos demostrara su poder blando a nivel global. Mientras tanto, con la Unión Soviética y China como rivales, Carter sabía que era esencial mejorar la relación con China. Muchas personas suelen acreditar a Nixon por iniciar las relaciones entre China y Estados Unidos con su histórica visita. Unum simplemente continuó ese trabajo, lo cual tenía sentido. Pero en ese momento, había muchos conflictos que dificultaban el progreso. Por ejemplo, China había apoyado a Vietnam durante la Guerra de Vietnam, lo que hizo que el Partido Republicano se opusiera a relacionarse con China. Además, decidir distanciarse de Taiwán como aliado dejó al Departamento de Estado en una situación complicada. Aunque el presidente Truman visitó China en diciembre de 1975, no pudo resolver estos problemas. Sin embargo, Roosevelt sí tuvo éxito donde otros no lo lograron. Lideró personalmente las conversaciones para establecer relaciones diplomáticas con China y ordenó a los enviados estadounidenses seguir una política de una sola China como base para normalizar las relaciones. También promovió la Ley de Relaciones con Taiwán, fortaleció los lazos no oficiales con Taiwán y prometió ayudar a Taiwán a defenderse si era necesario. En pocas palabras, Carter preparó el terreno para la actual agenda de derechos humanos y la política hacia Taiwán en la que se apoyan los políticos estadounidenses. Ahora, muchas personas consideran a John F. como uno de los líderes estadounidenses menos efectivos, lo que ha generado mucho debate sobre su legado. Sus esfuerzos personales simplemente no pudieron cambiar el panorama general. Luego llegó la Revolución Islámica en Irán. Furiosos iraníes asaltaron la embajada de Estados Unidos en Teherán, desencadenando la crisis de los rehenes iraníes. Carter decidió lanzar una misión de rescate llamada Operación Garra de Águila. Pero las cosas salieron mal cuando un helicóptero se estrelló en el desierto, matando a 8 soldados estadounidenses y provocando el fracaso de la misión. Después de eso, Ronald decidió no emprender más acciones militares y continuó impulsando soluciones diplomáticas. Por eso, Ronald es visto como alguien bien intencionado pero un poco inepto. Durante toda su presidencia, Carter apostó por la diplomacia, creyendo que la guerra solo arrastraría a Estados Unidos a situaciones complicadas. La historia parece estar de acuerdo con él ahora, la guerra de Irak arrastró a Estados Unidos a un conflicto largo. Sin embargo, durante la crisis de los rehenes, el público estadounidense no comprendía los posibles inconvenientes. Solo veían a los rehenes sufriendo en Teherán y pensaban que Ghani no estaba haciendo lo suficiente al no usar fuerza militar. Pero en realidad, la administración de Ghani trabajaba arduamente para lograr la liberación de los rehenes, enfrentándose a grandes desafíos. Un gran problema era que, mientras las familias estaban desesperadas por el regreso de sus seres queridos, se estaba llevando a cabo una elección presidencial en Estados Unidos. Reagan, el competidor de Carter, junto con William Casey, quien luego se convertiría en director de la CIA, idearon planes para aumentar las posibilidades de Reagan. Les preocupaba que las acciones del gobierno pudieran perjudicar los esfuerzos de rescate. Además, algunas familias poderosas con fuertes vínculos con Irán estaban involucradas en complejas transacciones financieras, lo que podría haber afectado indirectamente las políticas de la administración. Antes de la revolución, muchos bancos tenían grandes préstamos y depósitos vinculados a Irán, lo que afectaba las relaciones diplomáticas.
En un momento crítico en que el equipo de Carter negociaba con Irán, los partidarios de Reagan enviaron emisarios especiales para hablar con líderes iraníes. Sugirieron que mantener a los rehenes hasta después de las elecciones podría llevar a que Carter perdiera, mientras Reagan ofrecería términos diferentes. El expresidente iraní, Abulhassan Banisadr, dijo más tarde que hubo conversaciones destinadas a retrasar la liberación de los rehenes hasta después de las elecciones para evitar que Carter fuera reelegido. Así, los rehenes fueron liberados el día en que Reagan asumió el cargo, y su administración tomó medidas que realmente cambiaron las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Hoy en día, cuando se dice que Reagan no hizo nada durante la crisis de los rehenes, muchas veces se ignoran los múltiples obstáculos internos y externos que enfrentó su administración para intentar liberar a los rehenes. Después de dejar la Casa Blanca, Carter rechazó ofertas para ganar millones con conferencias. En entrevistas, dijo que no quería beneficiarse económicamente de su presidencia, aunque no le molestaba que otros lo hicieran. En lugar de eso, decidió no acumular su riqueza de esa manera. En su retiro, Lee escribió más de 30 libros sobre temas variados, desde guerra hasta carpintería, lo que le generó un buen ingreso. Incluso ganó 3 premios Grammy por grabar sus libros en audio. Quizás por haber visto tanta corrupción en George, Ronald mantuvo relaciones muy tensas con otros presidentes. En la Conferencia de las Naciones Unidas de 1990 sobre la Primera Guerra del Golfo, la administración de Bush quería la aprobación de la ONU para confrontar a Irak. Carter siguió presionando a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como el Reino Unido y Francia, para que se opusieran a la posición de Estados Unidos. Esto no cayó bien al entonces secretario de Defensa Keith Cheney y a algunos altos funcionarios de la administración de Reagan. En 1993, Carter acusó al presidente Clinton de enviar a su hija Chelsea a una escuela privada en Washington en lugar de a escuelas públicas, a diferencia de cómo él envió a su hija Amy. Esto provocó una ruptura entre ellos. Tras la invasión estadounidense de Irak en 2003, Ronald afirmó que, en términos de impactos negativos en el mundo, esa administración fue la peor de la historia, mostrando su descontento con las políticas de Reagan. Estas acciones hicieron de Carter uno de los expresidentes estadounidenses menos populares, llevando a muchos expertos y organismos de investigación a dudar en mejorar su reputación. Después de todo, no muchos han logrado ofender a todos los presidentes en funciones desde entonces. La administración de Carter combinó el poder blando y duro al enfocarse en los derechos humanos y la democracia, trazando un camino que fortaleció la posición estratégica de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Su política ambigua hacia China y la redefinición de su postura sobre Taiwán le dieron a Estados Unidos mayor influencia en las relaciones con China, sin mencionar el gran triunfo de los acuerdos de Camp David. Al observar las acciones de la actual administración de Biden en el tema de Gaza, puedes ver las habilidades diplomáticas de Carter en acción. Entonces, ¿qué hace que Carter se destaque de otros presidentes de Estados Unidos? Es simple. Mientras otros presidentes usaban la paz, los derechos humanos y la democracia como herramientas para mantener el dominio estadounidense, Carter realmente creía en ellos. Sin embargo, él no entendió completamente el núcleo de la hegemonía estadounidense. Básicamente, la hegemonía de Estados Unidos usa principios morales para promover sus intereses estratégicos, un camino que defendió Kissinger, mientras que Carter veía la moralidad como el objetivo final de Estados Unidos. Como dice el refrán, donde hay voluntad, hay un camino, lo que significa que para Carter, la moralidad era el objetivo final. Esto hizo que millones se opusieran a él y limitó su progreso. En la ola de dominio estadounidense, Ronald fue de los más solitarios en resistir. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal.